Buenas noches. Buenas Pido permiso para noches. iniciar la grabación. Claro que sí. Cordial saludo. Esta es la etapa 5 de la evaluación final de los contenidos de la unidad 1, 2 y 3 de la materia Construcción de Subjetividades. Pertenecemos a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Grupo de Psicología. Hoy hacemos este grupo focal a la docente Viviana Andrea Rodríguez Rojas. Agradezco la participación a Derlis, Paddy, Paola, Yerlis y quien les habla, Rosa. Vamos a iniciar con la primera pregunta orientadora y es la que quiera iniciar la conversación, es cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad. Bueno, respecto a esta pregunta, yo debo decir que influye mucho la forma en cómo el individuo se para frente a las situaciones que tiene en su entorno, en cuanto a las situaciones que vive, cómo decide enfrentar cada momento con el cual tiene esa interacción con los demás. Bien. No te ¿Alguien escuchamos, más? Adi. No te escuchamos. Perdón, yo me uno un poco a lo que menciona Derlis, mencionando pues que hay que revisar las subjetividades tanto de quienes fueron víctimas como de quienes fueron victimarios, por qué sus formas de actuar, por qué la manera en la que cometieron las barbaries cometidas y que eso nos permita empezar un proceso de perdón, reconciliación, reivindicación, reparación, bueno, toda esta cantidad de cosas que lleva a la no repetición y pues que se puedan hacer nuevas realidades. Bueno, las Okay. subjetividades en torno a la verdad se construyen al reconocer que cada sujeto tiene su propia perspectiva y experiencia. Esto implica que no existe una única verdad absoluta, especialmente si hablamos en el contexto del conflicto armado en Colombia. También es fundamental escuchar y comprender estas diversas perspectivas, incluso las que pueden resultar incómodas, para así avanzar hacia una sociedad más inclusiva y reconciliada. Pues estoy de acuerdo con todas ustedes. Realmente, como lo dice la compañera, no existe una verdad única como nos los ha enseñado la Comisión de la Verdad. También es muy importante la construcción de estas narrativas para la sanación, pero lo más importante que podemos hacer desde la Comisión de la Verdad es apoyar a las víctimas en esta reconstrucción, principalmente promover el diálogo entre las víctimas y los victimarios, como lo comenta Paddy, y más importante aún, investigar todos estos tipos de violaciones que se vienen haciendo en estos escenarios de conflicto donde violan los derechos humanos. Pues lo que yo considero más importante sería educar en la sociedad sobre el conflicto, dándole la importancia a que existe una verdad plural e inclusiva como la menciona Paola. Es lo que considero. Sí, sí, eso es cierto, compañera Yerlis. Yo creo que todas hemos coincidido pues con este informe final de la Comisión de la Verdad, porque realmente estas subjetividades se han construido a través de todas las experiencias que logramos evidenciar y considero que igualmente se siguen construyendo porque la verdad final no está dicha. Yo creo que se siguen sacando más cosas. Entonces, la escucha de esas más de 30.000 víctimas mediante esos procesos de diálogo social, e investigación, han contribuido a este acuerdo de paz que se da en noviembre de 2016 y que está referenciado en el informe final. La normalización de la violencia, la polarización política y la exclusión social, pues también dificultan el proceso de la construcción de la paz. Bueno, qué bueno escucharles. Ahora podríamos de pronto tratar de dialogar. ¿Qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió que durante tantos años se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Entonces, Bueno, la que quiera. recordando así un poco mi época y lo que vivimos allá en mi pueblo, por ejemplo, yo pienso que la frustración y seguido a ello el miedo, porque el miedo nos detiene mucho, el miedo nos frena a todo, sentimos miedo y pensamos que no hay otra solución, que debemos portarnos sumisos. Y yo pienso que eso nos llevó a pensar que simplemente los demás tenían el control de nuestras vidas, de nuestras acciones y que ellos podían hacer lo que quisieran, ¿sí? Y simplemente dejamos que los actores de la violencia definieran cuál sería el diario vivir nuestro, ¿sí? Y de las personas que en su momento vivieron todas esas situaciones y que no supieron cómo enfrentarlas porque el miedo les ganó.
Yo tengo justamente, compañerita, el punto de vista contrario, porque yo lo he vivido más que todo desde las grandes ciudades, en donde para nosotros la realidad fue otra, en donde los medios nos vendieron la idea de que todo eso pasaba en el campo, en los pueblos, en los lugares apartados a nosotros y era ajeno a nosotros. Entonces, ¿qué hicimos en las grandes ciudades? Hacernos los de la vista gorda, hacernos los que no nos competían en absoluto, porque pues básicamente aquí no llegaba la violencia de la manera en la que sucedía en las áreas rurales. Eh, es un proceso para cambiar, es el momento para aprovechar esta verdad que se ha entendido, que se ha empezado a escuchar ahora, para empezar a cambiar esas verdades y empezar a darnos cuenta que también nos compete a nosotros, los de las grandes ciudades, los que no vivimos directamente y no nos pasó como cuentas tú, que les tocó como dejar a lo que los violentos dijeran, sino empezar nosotros también a meter la mano, porque también es parte de nuestro país. Así es, Pai. También es urgente examinar las acciones pasadas como presentes para entender la persistencia de la violencia, reconocer las acciones tomadas, aunque pues estas no han sido del todo suficientes, es fundamental. La falta de una respuesta contundente y coordinada por parte de las instituciones, la normalización de la violencia en muchas de las regiones del país, la falta de empatía y de comprensión hacia las víctimas, definitivamente contribuyen a que la violencia se perpetúe. Para esto es necesario potenciar nuestra labor como sujetos sociales y practicar la empatía para abordar el problema de la violencia. Ampliar nuestra comprensión colectiva definitivamente nos permitirá avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica. Sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente. De hecho, la violencia en Colombia, pues es un fenómeno totalmente arraigado y es multidimensional, ¿no? Entonces se debe comprender desde diferentes aspectos, ya sea el individual, el social y principalmente el histórico. Es algo muy cierto lo que menciona cada uno de ustedes, tanto como lo dice Derlis en un pueblo, como lo dice Paddy en una gran ciudad, como se menciona, Paula habló de la normalización de la violencia, lo cual está muy mal, pero es cierto que Colombia lo hace constantemente porque estamos acostumbrados a que grupos de intereses políticos dictaminen cómo se rige el país. Entonces, de cierta manera, estamos como que no, si ellos mandan, entonces tenemos que obedecer y seguir, o si no nos afecta, no nos importa. Eso es lo que hemos visto con el diario vivir. Entonces, yo creo que para romper este ciclo vicioso, pues es necesario fortalecer, como lo menciona Paola, estos estados de derecho, ¿no? Combatir la corrupción y garantizar que todas las personas tengan un acceso a la justicia, pero una justicia de verdad digna, donde todos tengan el poder y la equidad, más que todo, como lo podría decir yo. Y yo comparto todo lo que ustedes han dicho, pero yo creería que esta pregunta que dice que hicimos es mejor traerla al presente y decir es que, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué Es, estamos haciendo? ¿Y por qué seguimos permitiendo? Porque no es porque se permitió, porque lo que hablaba anteriormente con la primera pregunta es que la violencia no se ha terminado. Y esa normalización de la violencia de la que hablan ustedes pues de cierta manera se viene como una postura de indiferencia y de justificación. No es solamente la violencia, a veces los mismos feminicidios, y hablamos en otro contexto, pero todos estos actos que fueron atrozmente cometidos han dejado unas secuelas y unas huellas imborrables en cada familia. Todas estas narrativas lo que han hecho realmente es ayudar a minimizar el dolor, ¿sí? El dolor como madre, como hermana, como familiar, como, ¿sí? Como todo. De pronto no de cerca algunas no hemos vivido la violencia como tal, pero tenemos narrativas importantes, en mi caso como mi papá, pero de todas maneras el estar en la familia, el tener una actitud de como de, sí, como de pasividad ante tanta verdad, tanta injusticia que se ha vivido, pues le logró a él de pronto minimizar, pero sin embargo es una huella con la que se fue al cielo, ha sido imborrable. Entonces yo creo que también el apoyo de la comunidad internacional, que ha sido como solidaria con todas estas víctimas y apoyarlas en los procesos de paz, y grandes sectores también de la sociedad colombiana, pues han demostrado el sufrimiento de lo que se ha afectado a los compatriotas aquí en Colombia y pues digamos lo que en varias partes del mundo y de lo que se está viviendo actualmente para no ahondar más el tema. Bueno, ahora podríamos de pronto tratar de hablar cómo se puede empezar a construir una cultura de paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad.
Yo es la que pienso que quiera. trabajar duro, pero tiene que ser un trabajo constante buscando el fortalecimiento comunitario, buscando el cambio de las acciones que hemos tenido hasta ahora frente a todas esas situaciones que ya hemos aprendido y entonces teniendo en cuenta eso, pues podemos ir mejorando y diciendo, bueno, esto no nos sirve, esto no, y buscar, ¿sí? Mirar en la forma cómo intervenimos, cómo influimos nosotros en la comunidad, cómo podemos tomar control e intervenir ante cada situación que se va presentando y simplemente afrontándola, pero ya con más seguridad de lo que estamos haciendo, con más seguridad de hacia dónde vamos, lo que queremos para nuestra sociedad, lo que queremos en la comunidad y como decía Paddy, bueno, que para ella había sido diferente y sí, porque en algún momento simplemente los de la ciudad pensaron, eso no es con nosotros, no nos compete y los que estaban viviendo la situación lo vivieron de otra forma. Entonces yo creo que para fortalecer todo eso eso es un trabajo constante, día a día, sin bajar la guardia. Así es. De acuerdo contigo, es un trabajo constante, pero es un trabajo que nos requiere ser reeducados, que nos requiere empezar a tener conciencia, lo que tú dices, de que esto nos compete realmente a todos, de entender al violento porque él tuvo sus razones, pero en este momento se le está dando una oportunidad para reivindicarse y para no seguir cometiendo delitos de lesa humanidad. Asimismo, pues entender que la víctima necesita un resarcimiento, una reparación, no solamente que le devuelvan los territorios, sino que le devuelvan, pues, parte de su vida como la conocía, especialmente la paz, la tranquilidad. Yo creo que es una construcción social en la que todos tenemos que aportar, los que se vieron afectados directamente, los que indirectamente nos vimos afectados, los de las ciudades pequeñas, grandes, todos, absolutamente todos, incluidos los que ahora mismo están en el extranjero. Así es. Bueno, yo pienso que para construir una cultura de paz debemos reconocer la diversidad de sujetos y subjetividades en nuestra sociedad. Esto implica practicar la empatía, la comprensión, escuchando verdaderamente las experiencias y perspectivas de los demás. Al hacer esto, fortalecemos el sentido de comunidad y el vínculo social. También es fundamental superar los prejuicios y buscar lo que realmente nos une. Este camino seguramente nos llevará a entender y respetar la realidad de la otra persona, sentando las bases para una cultura de paz inclusiva y colaborativa. Sí, de hecho, totalmente estoy de acuerdo. De hecho, considero que cada una de lo que dice se forma la construcción de esta verdad y esta sanación. Es un trabajo totalmente de compromiso y es un compromiso sostenido en el tiempo. Y también considero que más que todo, de nuestra parte de acción psicosocial podemos intervenir muchísimo en el acompañamiento, pero también hace parte de este estado que también hizo la vista gorda con lo que estaba pasando, también debería empezar o continuar garantizando este acceso a la justicia para las víctimas y también la empatía, como lo menciona la compañera, es fundamental, no tanto para la víctima, que es totalmente necesaria y justa, pero también hay que entender el por qué sucedieron las cosas y cómo se dan esos patrones de violencia precisamente para la no repetición. Es, Sí, es sí, es cierto. Es así cierto, es. yo creo que también es bueno tratar de tener dos palabritas muy importantes que es reconocer y también promover. Entonces, reconocer esa complejidad, ¿sí? Para lograr potenciar y contribuir a esa transformación social que tanto estamos pidiendo. Y promover los valores de inclusión, la justicia, para que se fomente pues como la participación ciudadana, fortalecer el diálogo también me parece, la resolución pacífica de los conflictos también es necesaria y pues abordar aquellas dimensiones emocionales porque realmente sabemos de que están afectados, ¿sí? Ante tanto conflicto y también lograr comprender y respetar toda la diversidad, las experiencias y la perspectiva, porque a veces somos muy buenos para juzgar, pero para comprender y ponernos en el papel del que vive esta situación. Y yo creo que aquí lo que queda es seguir trabajando desde esta construcción de subjetividades que se presentan, porque este es un camino que queda todavía abierto, no se ha cerrado. Así es. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, Sí. Yerlis, Derlis, Paola y Paddy. Profesora, estos son los referentes que apoyan nuestras respuestas a las preguntas orientadoras. Agradezco mucho su participación y feliz noche. Feliz noche.
Gracias.